tardes. Bienvenidos una semana más a Tierra de Olivos, donde seguimos con nuestro afán, nuestro interés, nuestro entusiasmo en dar a conocer nuestro olivar y su aceite. Y la verdad que en el programa de hoy contamos con una persona que nos va a ayudar muchísimo, como digo, a aportar y a contribuir en esa línea. Me estoy refiriendo a Asensio López, que es una persona que tiene una trayectoria cercana a 40 años, yo creo que incluso pasa de esos 40 años, me refiero de trayectoria, de edad no creo que mucho más, pero bueno, pero sobre todo, como digo, en esa aportación que es lo que nos interesa. Bueno, pues Asensio López, el director de la revista Oleosauen, de la revista Oleosauen y de muchas cosas más, pero sobre todo, como digo, en esos 40 años que ha dado para muchísimas cosas de aportación y de contribución, y sigue dando esa contribución, como digo, y esa aportación a nuestro sector, que es vital. Como digo, Asensio, muy buenas tardes, noches, ¿cómo va la cosa? Buenas tardes, José Luis. Pues nada, encantado de estar aquí con todos vosotros y con sus oyentes. Muy bien. Bueno, pues queremos, en lugar de ser, ya sabéis un poco la dinámica en Tierra de Olivos, nos gusta de que los invitados, en este caso Asensio, pues nos diga quién es Asensio López, en esos 40 años, pues cosas más significativas, más relevantes que le han ocurrido. Y bueno, y luego también, pues que de alguna manera en la maravillosa revista de Oleosauen, pues de que también nos hable y pues nos diga también cuál es la línea y todo lo que contribuye y todo lo que aporta. Y bueno, incluso si quieres entrar en el último ejemplar o en los que tú veas, pues perfecto. Bueno, pues ¿quién es Asensio López? Bueno, Asensio López es una persona, un currante de la información, un profesional de la información, que llevo, como bien dice, cerca de 40 años. Empecé muy pronto, no por la edad, sino porque empecé muy pronto, y a partir de ahí pues dirijo desde hace 15 años lo que es la revista Oleosauen, una publicación monográfica del olivar y de los aceites de oliva, que tiene como referencia poner en valor y valorizar lo que es este superalimento, que muchas veces no somos capaces de saber comercializar como debe, y a partir de ahí lo que intento cada día es defender, promocionar y intentar colocar honestamente al olivar y al aceite de oliva en el lugar que honestamente se merece, y así llevo haciéndolo cada día tiene sus afanes, cada día intento contribuir desde mis esfuerzos, aportar mi grano de arena y en definitiva sumar en un sector que es apasionante, en un sector que no va la vida en ello, sobre todo en Jaén, por ser el territorio capital en cantidad y en calidad de aceite de oliva, y que tiene mucho margen de mejora, y a partir de ahí vamos estableciendo si quiere una conversación y vamos profundizando en los temas que te interesen. Bueno, pues la verdad que ya lo han oído ustedes, un verdadero profesional, una persona a nivel de comunicación que es muy importante, porque claro, hay que decir las cosas, pero hay que saberlas decir, y nadie como Asensio López para esa comunicación, como digo, y esa aportación a nuestro sector que tanto necesita en muchas líneas, pero sobre todo en esa que es fundamental. Bueno, pues vamos a empezar ya con el programa de esta semana. Asensio, ¿qué valoración se hace de la campaña? La campaña que para muchos ha terminado, no ha terminado, la campaña sigue, la campaña no sigue. ¿Cómo va esto? Porque ahí hay cuestiones y matices de que es importante, como digo, matizar, concretar y aclarar, porque la campaña empieza en un momento que es cuando se coge la primera aceituna, pero cuando realmente termina, y como digo, aprovechando ya de esa aclaración que nosotros sabemos cuál es, pero bueno, quiero que vaya por tu parte, y al mismo tiempo, bueno, pues ya entramos en esa valoración. Dices bien, José Luis, este sector al que queremos tanto y que nos duele tanto a la vez, tiene que tener claro que la campaña no dura 12 semanas, la campaña dura 12 meses. Aquí parece que solo somos productores. El día que nos demos cuenta que somos comercializadores, que la campaña empieza el 1 de octubre y termina el 30 de septiembre del año siguiente, ahí nos daremos cuenta de que hay que marcar una hoja de ruta, una estrategia determinada, unos objetivos mínimos, un objetivo a corto plazo, un objetivo a medio plazo, que este sector, para bien o para mal, no tiene todavía asumido en ese sentido, que la campaña es más larga de lo que parece, y ese componente psicológico que parece que es cuando pone toda la carne en el asador este sector
que es en esas semanas de recolección de la aceituna, debe de mantenerlo y esa misma intensidad hay que mantenerla durante todos los meses, incluso los meses de verano, porque aquí nos tenemos que dar cuenta que aquí lo importante y el trabajo que no está hecho y la asignatura que tenemos todavía sin aprobar es la de la comercialización, pero no comercialización porque vender no tiene mérito, se va a vender el aceite, hay que vender con valor, que es el gran problema que tiene Jaén, y ahí nos jugamos muchos millones de euros. Bueno, perdón, Asensio, en esa parte está contemplada de que la hablaremos largo y tendido, pero un poco yendo en esa aclaración, que la cosecha empieza con la primera aceituna, pero termina justo con la primera aceituna de la siguiente campaña. Como bien has dicho, son 12 meses donde requiere pues, esa recolección, esa transformación y esa comercialización. Que como digo, en esa parte de comercialización, en la segunda parte del descanso, valga la redundancia, o sea, la segunda parte del programa, quiero decir, después del descanso, ya entraremos un poco más en detalle. Pero bueno, ¿cuál es la valoración que hace Anselmo con respecto a la actual campaña? La campaña actual ha sido una campaña muy atípica, ha habido 2 o 3 elementos que han sido diferenciadores respecto a otros. Ten en cuenta que ninguna campaña es igual, todas son diferentes. En esta el tren de borrasca ha hecho mucho daño, seguimos todavía anclados en recoger la aceituna muy tarde, con lo cual aquí solo se recoge vía rendimiento, con lo cual el rendimiento incluso este año ha sido peor en los meses posteriores que en los anteriores. Y seguimos anclados en una mentalidad todavía muy arcaica y sobre todo lo que tenemos que hacer en ese sentido es adaptarnos a las circunstancias de cada momento y tener en cuenta que han surgido nuevos problemas. Aparte de la emergencia climática que tenemos por el cambio climático, hoy hay menos mano de obra, tenemos que tener previsto todo eso. Hoy la comercialización está muy desequilibrada, ten en cuenta que estamos en un sector muy atomizado, muchos venden, pocos compran, con lo cual la ley de la oferta y la demanda por el que se rige cualquier mercado, en este sector yo lo veo muy complejo, porque este sector no había motivo este año para que el aceite esté en el mercado de origen tan bajo, con lo cual no entiendo cómo se puede vender el aceite. Pero efectivamente con lo que dices, es decir, ya de entrada, de que esta campaña, la actual campaña, con el tren de borrascas, hubo una considerable pérdida de cantidad. Es decir, cuando empezó, como digo, el tren de borrascas, había poco más del 60% recogido, luego se ha aprovechado algo, pero muchísima aceituna se perdió. Es decir, al final estamos hablando de 1.300.000 toneladas, sí. Que incluso no llega, pero bueno, 1.300.000 toneladas redondeando, y por lo tanto por debajo de la previsión, que era 1.400.000 y algo. No se ha perdido tanto. Y sin embargo, en precios, antes de empezar el programa estábamos viendo de que el aceite de oliva virgen extra está ya por debajo de a 3,96 euros, sí. Está por debajo ya de los 4 euros, cuando no hace tanto. O sea, es decir, ¿todas esas circunstancias son justificadas? No, yo no lo veo así. Yo no lo veo así en el sentido de que no hay ninguna circunstancia excepcional para que el precio del aceite de oliva esté como está. La campaña ha sido corta, no excesivamente, una campaña media de 1,3 millones de toneladas, había estimada 1.372.000, creo recordar, en España. El tren de borrasca ha influido, no sé si de manera decisiva o de manera determinante, algo ha influido, habría que ver en torno a cuánto, eso es muy difícil de comprobar. Lo que sí, no hay ningún motivo que justifique esa bajada de precio para un superalimento como es el aceite de oliva. El aceite de oliva ya no es porque tenga que diferenciarse, porque es un superalimento y además es básico y base de la dieta mediterránea y todo eso que ya sabemos. Simplemente es que tú no puedes vender a pérdida. A pérdida no puedes vender, sobre todo en el olivar más vulnerable. En el olivar más vulnerable, que menos que el aceite estuviera de los 5 euros para arriba. Pero aquí la responsabilidad... Cuando la ley de la cadena, ¿sí?, te dice que no puedes vender a pérdida. Con lo cual deja mucho que desear, claro, la ley de la cadena. Exacto. Es decir, para que alguien, lo digo un poco por justificar a aquel que diga, oye, claro, hay una ley que ampara. Es que todo el mundo tiene responsabilidad en esto. Lo que no quiero es que nadie esconda la cabeza debajo del ala.
Aquí todo el mundo tiene responsabilidad y el mismo sector productor es muy culpable de todo lo que está pasando. Porque aquí ¿quién vende? Que no se nos olvide que aquí ¿quién vende? Es que este sector parece que solo produce, pero es que no saben que también son comercializadores, ellos son también empresarios. ¿Dónde está, perdona, esa parte que hemos dicho, el resto de cubrir esos 12 meses de esa campaña? Claro, esto hay que entonar el mea culpa, pero el mea culpa lo tienen que entonar sobre todo los productores, lo tienen que entonar también los agricultores, lo tienen que entonar los olivareros, ya está bien de quejarse y de lamento cuando ellos son los que tienen que dominar el cotarro. Concéntrense, tengan estrategias definidas y no nos engañemos ni engañemos a nadie. Esto es un negocio que hay que saber administrar y esto es hay que tener una concepción empresarial y eminentemente profesional. Si no somos profesionales, difícilmente vamos a saber vender nuestro producto. En las últimas, algunas declaraciones, que muchas de ellas salen en la revista, en tu revista, en Always Agüen, hablando precisamente con entidades significativas, con cooperativas, con almazaras privadas, en las cuales precisamente dando esa recomendación de no correr a vender, porque toda esa descoordinación es la que lleva a esa situación de bajar, de aprovecharse los compradores, a esa especulación, pero sin embargo esto yo lo vengo escuchando toda la vida y volvemos a caer en la misma circunstancia. Sí es verdad que hay quien lo está haciendo bien o muy bien, pero se concentra en esa repetición de errores, ¿no? Pero tú crees, ¿por qué crees que pasa eso? Yo creo que por dos razones, independientemente de la que tú puedas aportar. Yo creo que parte todo de dos o tres, creo yo, a mi juicio, supongo que intervendrán muchos más factores, porque no hay profesionalidad. Si hubiera profesionalidad, tú no puedes vender un producto por debajo de lo que te cuesta, creo. En segundo lugar, porque no hay una estrategia de mercado de concentración de la oferta. Se tendrá que concentrar la oferta para tú tener más dimensión, más músculo empresarial y hablarle de tú a tú al que te compra, para no tener una relación de desequilibrio supeditada, una correlación de fuerza que es desequilibrada, valga la redundancia. A partir de ahí, ¿tú qué es lo que tienes que hacer? Entender que esto es un negocio. Y no tiene que dar ningún tipo de complejo en reconocerlo. Esto es una empresa, como cualquier empresa, está destinado a ganar dinero. A ganar dinero honestamente y a ganar dinero por un producto que lo merece. Un producto que seduce, que enamora, que llega, que conquista los mercados, que todo el que lo prueba queda enganchado. Y no lo digo por quedar bien, lo digo porque es verdad. A partir de ahí, ¿por qué somos capaces de pagar por una ginebra, con todo los respetos a la ginebra? No es quedar bien, es que eso son evidencias científicas, vamos, que eso es trasladar lo que los científicos han puesto encima de la mesa de las capacidades que tiene nuestro olivar, nuestro aceite en este caso. ¿Por qué no cuestionamos, por ejemplo, el precio que puede tener un licor o un vino y sí cuestionamos el aceite como un producto reclamo? ¿Por qué? ¿Por qué lo comoditizamos y lo hacemos como una commodity? No lo entiendo, es que no lo entiendo. Yo creo que en esa parte es, aparte de factores culturales y ancestrales que se arrastran desde hace décadas, este sector se tiene que poner las pilas. Vamos a hablar claro. Es que decir, no me gusta ser políticamente correcto. A mí me duele el olivar, quiero el olivar, me duele mi provincia. Pero ya está bien también, habrá que también mover fichas y pasar a la acción. No estás todo el día diciendo que, bueno, que tenemos problemas. Vamos, quiero tocar más esos temas que son fundamentales y son vitales, pero sé que tienes muchas ganas de hablar de eso y no te quiero cortar porque quiero decir que en la segunda parte nos vamos a centrar 100% en todas esas cuestiones. Pero claro, no quiero terminar, como digo, la primera parte del programa sin hablar, además leyendo detenidamente todos tus artículos, pero bueno, este último referente a lo que es la previsión de la próxima campaña, donde has pedido la opinión de muchísimas personas de peso del sector. Bueno, cuéntanos tú en ese artículo y la parte tuya sobre ese artículo y sobre esa situación de cuál es la previsión y qué se habla de la previsión de la próxima campaña. Lo que yo barrunto, porque claro, estamos en los albores, ten en cuenta que estamos... Muy pronto, eso, que estamos muy pronto. Mi padre decía, aceitunas en San Juan, ciento en Navidad, todavía no hemos llegado a San Juan. Y... Yo te aportaría un dicho que dicen en mi pueblo, que dice, hasta que no está en la cinta, como dicen los baizanos, no se sabe la cantidad que habrá. Pero bueno, independientemente de eso, ¿qué barrunto yo? Hombre, con lo que ha llovido, después de una campaña que venimos media bajita, hombre, mejor en teoría tiene que ser. ¿Cuánto de mejor? Eso lo dirá la liquidación final que llegará por allí por el mes de marzo. ¿Qué me da a mí? ¿Qué huelo? ¿Cómo veo yo? ¿Cómo pinta? Que va a ser mejor. ¿Cuánto?
no lo sé, no me mojo, yo no soy adivino, tampoco quiero ser adivino ni juego adivino, yo escribo, intento escribir lo más fiel posible y sin ser vocero de nadie. Dicho lo cual, ¿qué me da a mí? Pues que tenemos unos mimbres muy buenos para hacer un buen cesto. Ahora, todo eso hay que cogerlo de manera muy, entre comillas, ¿por qué? Porque aquí no se trata de tener muchas veces cantidad, aquí lo que se trata es de entrar en otros aspectos cualitativos que a mí me preocupan más, que es que tengamos un buen precio, un precio estable, un precio razonable, que no haya dientes de sierra, que no volvamos locos al consumidor, que no esté en 3 euros mañana en 7, que tengamos una mínima estabilidad, aunque estemos en un mercado que dice que la ley de la oferta y la demanda es la que manda, pero que sea real, que el productor sepa que no puede vender por debajo de una determinada cantidad, que tengamos un objetivo de mínimo, unas luces rojas que no se sobrepasen o que no se traspasen. Dicho eso, pues claro, la campaña va a ser mucho mejor. ¿Cuánto puede ser? Pues bueno, que estemos en torno al 1,5 millones, no lo sé. Ten en cuenta que el carácter becero de este cultivo también influye. Y hay como todo, hay roales que tienen más fallos, hay roales que tienen menos fallos. Sí, en esos mimbres, lógicamente, esas borrascas que comentamos antes, que ha hecho una parte de daño, pero evidentemente el agua siempre es positiva, el agua siempre suma, el agua es lo fundamental para que realmente, y si no, nos remontamos hace 5 o 6 años, donde las 2 campañas, casi 3, que tuvimos de sequía, y como digo, estamos remontando tan solo hace muy pocos años. O sea, el agua es el aliado indispensable para que todo vaya bien. Y claro, eso va a pronosticar ya una campaña, en principio, aceptable. Cosechón no va a ser, desde luego. Aceptable. Lo que sí tengo claro es que cosechón no va a ser, y tampoco hay que engañar a la gente, cosechón no va a ser. Pero yo es que, por encima de los aspectos cualitativos, de los aspectos cuantitativos de la cantidad, yo incido mucho más en los aspectos de la calidad. Que tengamos unos buenos aceites, que sepamos venderlos, que sepamos posicionarlos, que sepamos abrir mercados y que sepamos valorizarlos. Que ese es el gran problema que tiene este sector. Yo creo que, aparte del cambio climático y del agua, como estamos hablando ahora mismo, el gran problema y la gran asignatura, el gran desafío, el gran reto que tiene este sector, hoy por hoy, es vender con valor. Si no, no estamos haciendo trampa en el solitario. Si vendemos el aceite a una cantidad, digamos, irrelevante, estamos perdidos. Y más en una provincia de Jaén que necesitamos el aceite como buque insignia nuestro económico. Es la economía, o gran parte de la economía. Pues ya lo han oído, lo han visto ustedes, en esta primera parte haciendo, digamos, un recorrido con la actual, que quede muy claro, la actual campaña, que hasta el último minuto, hasta que no empieza a entrar la primera aceituna de la siguiente campaña, no termina, como digo, esta campaña. Y a su vez también viendo las previsiones de la siguiente, que bueno, lógicamente el primer paso, que es la lluvia, pues bueno, todo apunta bien, pero como digo, hay un largo camino y por lo tanto el decir algo más es verdaderamente no es lo correcto, no es el momento correcto. Como digo, hacemos un descanso en Tierra de Olivos y seguimos con la segunda parte, donde vamos a entrar ya de lleno en algo que le he ido frenando poco a poco a Anselmo, que es precisamente cómo debemos de vender, cómo debemos de rentabilizar nuestro sector y, en definitiva, porque todo lo que hagamos, lo bueno nos repercutirá a todos y lo malo, desgraciadamente, nos repercute, pero de una forma negativa. Como digo, nos vemos después de la publicidad en Tierra de Olivos. Comienza una etapa esencial para tu fruto, la temporada de riego. Si tu bomba se para o tu motor falla, la cosecha se resiente. Una simple avería es producción que se pierde. En Bovinados del Sur Sociedad Limitada actuamos con rapidez, porque en campaña no hay margen de error. Reparación de bombas y motores para riego con repuestos de primeras marcas y total garantía. Más de 30 años salvando campañas y devolviendo rendimiento a tus equipos. Servicio 24 horas con recogida y entrega con transporte propio. Estamos en Úbeda, en el Polígono Industrial Los Cerros, en calle Agricultura número 2.
Bobinados del Sur. Llámanos al 653-964-660 y síguenos en Facebook. Hay lugares donde el tiempo no pasa, donde el olivo guarda historias que aún no han sido contadas. La artesana María Blanco presenta Donde habita el olivo. Artesanía contemporánea donde el cobre reciclado cobra una nueva vida. Nacido de motores que un día dieron vida a nuestro aceite de oliva. Piezas que nacen de la tierra y hablan sin palabras. De la Gran Vía. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen muchos amigos. Ven y siente donde habita el olivo. Donde habita el olvido. Nuestra nueva almazara abre sus puertas al público. Ven y sumérgete en una experiencia única a través de un viaje sensorial en el corazón de la provincia de Jaén. Descubre cómo se produce el oro líquido, aunando tradición y vanguardia. Oleícola Jaén a Ovelán. Tu experiencia de oleoturismo comienza aquí. Continuamos en Tierra de Olivos y continuamos con Asensio López, no con Anselmo, que se me ha ido a mí un poco el desliz en la despedida anteriormente. Asensio López, te he ido frenando un poco en la primera parte con respecto, porque quería centrarnos en esta segunda parte del programa, precisamente en cuestiones sobre la comercialización, en esa valorización del producto que es tan necesaria para diferenciarse del resto de grasas, porque somos diferentes, pero muy diferentes, y sobre todo desde el lado saludable, de todo lo que eso aporta. ¿Qué valoración nos haces? ¿Cuál es tu impresión en estos 20 años? Por poner un tiempo, digamos, donde sí ha habido un antes y un después. No sabemos si el después es todo lo correcto o todo lo necesario, pero bueno, ¿en qué valoración haces en estos últimos 20 años? ¿Me hablas de la evolución del sector? Hablo de la evolución del sector y sobre todo de la evolución a nivel comercial y de posicionamiento del aceite, aunque luego haya matices que también iremos comentando. 20 años parecen que son mucho, pero no es nada. Quiero decir, ha habido como todo, ha habido cosas buenas, cosas malas, y ha habido hitos muy importantes. Había una revolución silenciosa que no somos conscientes, sobre todo en materia de calidad, eso es incuestionable. En materia de modernización, incluso agronómica y de almazara, es impresionante, pero seguimos tropezando siempre con la misma piedra. No sabemos vender aceite de oliva, no sabemos vender aceite de oliva, salvo honrosas excepciones de privados. Me refiero en general. Bueno, hay cooperativas también, que están haciendo pero muy bien. Pero no como deberían de subirse a ese carro. Ese carro hay que subirse sí o sí, y ese tren pasa muy poquitas veces. O nos subimos al tren de saber vender aceite de oliva, o mal futuro nos aguarda de acuerdo con todos los objetivos que tenemos por delante. Ten en cuenta que los costes, los inputs cada vez son más altos, los costes de recolección cada vez, mano de obra no hay, emergencia climática está todos los años golpeando al agro. Quiero decir, si no ponemos al consumidor en el centro de todas las actuaciones y al producto estrella nuestro, que es nuestro buque insignia, nuestro santo y seña, no sabemos venderlo como merece, en líneas generales te hablo, mal futuro le aguardo. Yo quiero ser positivo, y de hecho lo soy, se están dando pasos en la buena dirección, pero no son suficientes. ¿Por qué no son suficientes? Porque contamos con un sector muy desestructurado. Pero concretando un poco, ¿qué pasos se están dando? ¿Qué pasos consideras tú que se están dando y marcan diferencia? Hay una apertura de mercado impresionante, hay
una cantidad de consumidores emergentes que se han subido a este carro, que está dispuesto a pagar por el buen aceite, que eso no lo había antes. Se ha triplicado la producción respecto a hace 20 años, por ejemplo, y incluso no es deficitario, no es un producto excedente, con lo cual hay margen de mejora. Lo que tenemos que buscar es que ese margen de mejora se traduzca también en el bolsillo del que lo produce. En la rentabilidad. En la rentabilidad, pero no por nada, sino porque es lógico. No, es que es una actividad empresarial y es de cajón, vamos, es que si todo lo demás está fuera de lugar. Es legítimo, aquí no estamos haciendo, esto no es un sector romántico que aquí yo voy a crear, no, aquí se viene a ganar dinero, como se viene a ganar dinero a otros sectores. En estos 20 años ha habido también, bueno, una incorporación de productos. Es decir, seguimos produciendo aceite de oliva, pero empezó, o es donde ha habido esa explosión con respecto a los aceites tempranos, que ha servido también un poco... Bueno, aceite temprano más aceite temprano en Jaén fue Potosí, sí, y eso fue en el año 25 años justos. Pero tímidamente, digo que cuando ha explotado esto hace 10 años. Un poquito más, pero bueno... 10, 12 años. Quiero decir, en general, había cuestiones muy relevantes, pero digamos que eran muy poquitos. Empezó Potosí, pero quiero decir, lo que quiero decir es de que empieza, evidentemente todo ha ido aumentando, pero quiero decir que empieza ese concepto de aceite temprano. ¿Qué valoración haces con respecto al aceite temprano? Eso es mínimo, eso es, digamos, punta de lanza. Eso en cuestiones económicas, para lo que es el volumen, para lo que son los graneles, eso tira como tarjeta de presentación, no nos engañemos, que la cosecha temprana representa en Jaén 25.000 toneladas, que eso no es nada. Eso está claro, pero ¿es suma o no suma? Sí, como imagen, en términos de imagen, ¿Suma en términos o no de suma? marketing. Sea lo que sea, imagen o lo que sea. Pero lo que quiero decir es que pongamos las cosas en su justo término, que no pensemos que eso es la panacea, que ya se han acabado los problemas, que está bien porque es un elemento tractor, que tira del carro. Ahora bien, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Lo mismo que se hace eso en octubre, que no se pare la campaña, que se continúe la campaña, que hay un excelente aceite en noviembre, que son maduros y son buenísimos, que se pueden vender a un precio estupendo. Y que luego el volumen, intentar venderlo en la medida de lo posible. Yo sé que esto no es fácil, porque esto no, a la gente que le gustaría venderlo bien, pues claro. Pero también hay que ingeniársela de todas las maneras, hay que trabajarlo, hay que tener logística, hay que saber tener mercado, poner en el centro al consumidor, que es el que de verdad es el juez que dictamina en ese sentido o en otro, y hay que tener mucha competitividad y sobre todo partiendo de la base que hay que tener calidad. Y la calidad se ofrece. ¿Qué es lo que cogea este sector a mi juicio? Porque es un sector muy desestructurado, que hay 5 comprando, 5.000 vendiendo, un sector muy atomizado, no está profesionalizado como debería. Todo este sector tiene intereses, es muy heterogéneo, porque es muy heterogéneo. Tú no puedes comparar la persona que tiene 50.000 olivas con el que tiene 500, o como el que va el domingo de campo a arreglar su olivilla o a pestugar 4 olivas que tiene. Pero en definitiva todos tienen el objetivo común, que es sacar rentabilidad a la poca cantidad, a la regular o a la mucha. No le va la misma vida en ello al que no depende del olivar por sí, que el que sí depende. El que lo tiene como actividad principal, como el que lo tiene como una actividad, digamos, ya ni siquiera secundaria, a lo mejor terciaria o más. Quiero decir, ¿qué es lo que habría que hacer? Lo que habría que hacer es tener las ideas claras, estructurarse, no precipitarse. Y luego, otra cosa que no hemos hablado. Este sector tiene un componente psicológico que yo no lo entiendo. Ese componente psicológico se tiene que sustentar en datos, en razonamientos, no porque llueva 2 días ya baja el precio, no porque tú estés ahogado financieramente tengas que vender o mal vender. Quiero decir que hay que tener unos mínimos que hay que cumplir también, hay que tener... Ahí entran los criterios fundamentales de empresa. Pues a eso me refiero a la profesionalización, para eso están también las pólizas, para eso... Yo lo que noto, no sé si es tu percepción, de que estoy de acuerdo en esa falta de estrategia y de criterio empresarial, de quien lo está haciendo muy bien, no solamente a nivel privado, que lógicamente pues tienen una forma de trabajar mucho más concreta y arriesgan más, y arriesgan más y lógicamente tienen... Que no le tocan una tómbola eso. Claro, evidentemente... Es que parece que le tocan una tómbola. Y además es su dinero, por lo tanto... pero bueno, en definitiva, a donde quiero ir
es de que hay empresas privadas que están trabajando muy bien y cooperativas que están trabajando muy bien. Lo digo poco por esta aclaración, porque no es... O sea, en Tierra de Olivos, Anselmo lo conozco hace mucho tiempo y el sector lo conoce de sobra, el criticar, el decir cosas no va en contra de nadie, sino precisamente lo que queremos es sumar y contribuir a nuestro sector, que tanto creemos, queremos y consideramos, y que hay que hacer todo lo que haya que hacer para sumar y contribuir. Lo que pasa es que la verdad hay que decirla y es lo que pretendemos y es donde vamos. Pero como digo, hecha esa, no es la aclaración, sino esa cuestión de que cooperativas y almazaras están trabajando bien, pero desgraciadamente hay muchas que no están, digamos, un poco en esa sintonía. Has comentado antes de que es necesario esa concentración de oferta, pero prácticamente las dos entidades de concentración de oferta, como son en Jaén, en la cuna mundial del aceite del mundo, como es Jaenco y como es Interolio, no aglutinan al 100% ni tan siquiera a una cantidad mayoritaria de almazaras. Por lo tanto, sigue siendo este sector muy de aquella manera, ¿no? O sea, hay que... Cala poco, ¿no? Te refieres a que cala poco ese mensaje. Se dan pasitos, vamos a dejarlo en que se dan pasitos muy cortitos, que deberían de darse más largos. Yo tengo dos frases, lo que pasa es que a mí, yo tampoco quiero ser cansino, ni quiero trasladar una imagen negativa, porque este sector tiene muchas cosas positivas y tiene muchas cosas que merecen la pena, y de hecho ahí está el cambio es brutal, como dirían ahora los modernos. El liderazgo hay que ejercerlo, no nos engañemos. Si somos líderes hay que ejercerlo, y hay que ejercerlo desde todos los ámbitos, y empezando por el campo, y no se ejerce. Si no somos conscientes de reconocer eso y hacer autocrítica, y echarle, aquí es muy común, y sobre todo en Jaén, echarle la culpa a los demás. Aquí nadie tiene culpa, la culpa la tienen los demás. Si no es la administración, el gobierno de turno, si no es la distribución, si no es eso. ¿Y el producto cuándo va a asumir que también tiene parte de responsabilidad en todas sus actuaciones? ¿Y por qué no pasa a la acción? No creo que sea tan difícil. Eso por un lado. Y luego yo empleo una frase que es muy representativa y dice mucho, que es: si tú quieres hacer una tortilla, tienes que romper huevos. Y si tú no rompes huevos, no puedes hacer una tortilla. Quiero decir, que tienes que moverte y tienes que estar pensando. Y eso lo sabemos muy bien los que somos autónomos, como tú y como yo. Yo estoy pensando hasta durmiendo. El marketing... Y tienes que estar ahí. Es que esto no se trata de decir que ahora llega el mes de diciembre, que ha llegado la Inmaculada y que tengo que recoger mi oliva y que no encuentro nada y me pongo de los nervios porque no encuentro cuadrilla ni nada. Ve que el año tiene 12 meses. Prevé con anticipación todo eso. Quiero decir... Pero sí. Yo, perdona, centrándome un poco más evidentemente, bueno, la aceituna de una manera u otra se recoge con lo que haya en el camino y tal, pero bueno, a donde voy más, porque es lo que marca la diferencia en la rentabilidad de una explotación, y además lo has dicho varias veces, se ha comentado a lo largo del programa, que es no vender a pérdidas, en definitiva hacer que esto sea rentable, pero claro, el problema, y donde yo he denunciado y sigo denunciando, de que nos están adelantando grasas que está demostrado científicamente que no son saludables, igual que el aceite de oliva, y estoy hablando de aceite de oliva, ya mucho más el virgen extra, que sí está demostrado científicamente que es la grasa más saludable. Pero que nos no están más, adelantando sino, ¿en qué? Hombre, no, pues, no por ejemplo, un aceite de coco... Si el aceite se vende todo. El aceite de coco, por ejemplo, no se adelanta en el consumo mundial al aceite... Pero si el aceite se vende todo, si no hay aceite... Sí, pero bueno, pero vamos a ver por dónde vamos. A donde quiero ir a parar, que el aceite de coco nos adelanta en el consumo mundial casi en un punto, siendo una grasa totalmente saturada, es decir, una grasa no saludable. Eso están haciendo algo que nosotros todavía no estamos llegando, que es la comunicación, ese marketing, a donde claro, pero eso es fundamental. Acabo de decirte lo de la tortilla, ¿qué significa? Que si tú quieres hacer una tortilla tienes que mojarte. Sí, pero el tema metafórico está bien, claro, pero concreciones. Pues yo te lo concreto, yo pensaba que lo había entendido. Yo sí, si yo no tengo que entender, lo que lo tienen que entender son los telespectadores. Invertir en comunicación, invertir en prescriptores, invertir en gastrónomos, invertir en médicos, invertir en deportistas, invertir en sectores en niños, en donde menos se consume. Pero que de todas maneras no nos engañemos, el aceite de oliva se vende todo, es que no es un producto sedentario. Pero lo que tú has dicho que se vende todo, pero que no se vende bien. El tema es venderlo bien. Pero si venderlo todo, eso lo sabemos, no ha habido ninguna campaña que nos hayamos... Desde que empezó el programa estoy diciéndolo, que el aceite hay que venderlo bien, que ese es
es el caballo de Troya que yo le veo a todo esto, a todo lo que es el sector. Si el aceite no tiene problema en venderse, y además todo el mundo sabe lo bueno que está. Uno lo reconoce, otro en su foro interno no lo reconoce. Ojalá lo sepa todo el mundo. Sí, todo el que lo prueba lo sabe. Todo. Claro, pero si el problema es que no lo prueba todo el mundo, esa es la cuestión. Pero como de todas maneras todo el que lo prueba ya no hay, quiero decir, lo que hay que hacer es incluso aumentar la producción. De hecho, se estaba barajando llegar a los 4 millones para ver si en 4 millones somos capaces de vender esa cantidad en el mundo, porque el mundo es muy grande, la gente se piensa que eso, pero que el mundo es muy grande, que somos muchos millones de eso. Y tenemos margen de mejora en todo el sentido. Y aquí lo que tenemos que poner en el centro de toda la actuación es el valor de este producto, que es un superalimento. Y no lo digo yo porque sea un enamorado del producto, porque es verdad, porque está contrastado con evidencia científica, con evidencia médica, con todo lujo de detalle, está totalmente contrastado con evidencia, los médicos, los gastrónomos, nutrición, los canales, quiero decir, a partir de ahí, el canal Oreca. Lo que tenemos que creérnoslo, y sobre todo tenemos que arriesgar. ¿Qué significa arriesgar? Hacer campañas de comunicación creíbles, solventes, que le lleguen a los ciudadanos, sobre todo a ciudadanos que menos consumen, a los sectores, a los niños. Hay que comunicar más y mejor. Más y mejor, y gastarse más dinero, más promoción. Todo está inventado. Ahora, que nadie espere que esto cambie por sí solo. No, las cosas no cambian por sí solo. Tú tienes que plantear una campaña, tú tienes que llegar a un objetivo, tú tienes que tener claro a dónde quieres ir. Claro, por sí solo no llegan las cosas. Es trabajando y cuesta, pues imagínate sin trabajarlo. Exacto. Bueno, pues Asensio, mira, se me ha metido aquí el nombre de Asensio López, que es totalmente conocido y altamente conocido en el sector y fuera del sector y en muchos sitios. Asensio, para despedir el programa, ¿algún mensaje breve y contundente que consideres que merece la pena trasladar y que viene al hilo en lo que hayamos dicho y no hayamos dicho, y como digo, que contribuya para nuestro sector, para nuestro querido sector? No, yo simplemente lo que quiero cerrar el programa, si ya estamos terminando, es con un mensaje positivo, que sigamos en la línea en la que estamos, que ya llevamos una dinámica muy positiva, una dinámica bastante buena, manifiestamente mejorable en otros asuntos, tampoco nos vamos a engañar, tener mínimamente clara dónde estamos y a dónde queremos ir, y sobre todo, vender con valor. Ese es el mensaje que hay que dar, vender con valor. A partir de ahí, pues trabajar, si todo está inventado, hay que trabajar y que nadie nos va a regalar nada. Si no lo peleamos nosotros, nadie lo va a pelear, en el sentido de que, sobre todo Jaén tiene que ejercer ese liderazgo, y no solo el liderazgo en temas cuantitativos y cualitativos, sino en todos los ámbitos, en lobby de presión, en Bruselas, en Estados Unidos, tener en cuenta ahora todos los problemas que están surgiendo con las barreras de aranceles, con todo tipo de eso, con las importaciones, con las exportaciones. Quiero decir, jugar toda esa batalla en distintos campos, en distintos ámbitos, y teniendo claro dónde queremos ir. Muy bien, Asensio López, muchísimas gracias por tu aportación en Tierra de Olivos, muchísimas gracias por este rato que nos has brindado, donde la verdad que nos has dicho muchísimas cosas, y todas en pro de nuestro excelente producto, de nuestro oro líquido. Y bueno, ya lo han oído ustedes, y me quedo y resumo todo lo que lo que nos ha aportado, como digo, Asensio, a lo largo del programa, en esa valorización, ese dar valor al mundo de nuestro excelente producto, de nuestro oro líquido, de nuestro aceite de oliva, de nuestro aceite de oliva virgen y virgen extra, porque la verdad que no producimos una grasa cualquiera, producimos la mejor, y eso hay que decirlo adecuadamente, comunicarlo como corresponde, y en definitiva, poco a poco, pues iremos llegando al mundo para que nos consuma nuestro oro líquido y vayamos creciendo. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Comienza una etapa esencial para tu fruto, la temporada de riego. Si tu bomba se para o tu motor falla, la cosecha se resiente. Una simple avería es producción que se pierde. En Bovinados del Sur Sociedad Limitada actuamos con rapidez, porque en campaña no hay margen de error. Reparación de bombas y motores para riego con repuestos de primeras marcas y total garantía.
Más de 30 años salvando campañas y devolviendo rendimiento a tus equipos. Servicio 24 horas con recogida y entrega con transporte propio. Estamos en Úbeda, en el Polígono Industrial Los Cerros, en calle Agricultura número 2, Bobinados del Sur. Llámanos al 653 964 660 y síguenos en Facebook. Hay lugares donde el tiempo no pasa, donde el olivo guarda historias que aún no han sido contadas. La artesana María Blanco presenta Donde habita el olivo. Artesanía contemporánea donde el cobre reciclado cobra una nueva vida. Nacido de motores que un día dieron vida a nuestro aceite de oliva. Piezas que nacen de la tierra y hablan sin palabras. De la Gran Vía. Y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen muchos amigos. Ven y siente donde habita el olivo. Donde habita el olvido. Nuestra nueva almazara abre sus puertas al público. Ven y sumérgete en una experiencia única a través de un viaje sensorial en el corazón de la provincia de Jaén. Descubre cómo se produce el oro líquido, aunando tradición y vanguardia. Oleícola Jaén a Obelán. Tu experiencia de oleoturismo comienza aquí.